Diputada, contesto la primera parte de su pregunta, en que se refiere usted a las multas impuestas por el derrame de Minera Buenavista al cobre. Debo decirle que Profepa no ha emitido aún ninguna sanción económica o multa a la empresa, por una razón, porque estamos apenas iniciando los procedimientos administrativos. Tenemos ya terminadas las inspecciones a todas las instalaciones de la mina y el tope al que podemos llegar, dependiendo la ley que apliquemos, que puede ser la LEGEPA o la propia Ley General Integral de Gestión de Residuos, pudiera ser por un monto máximo de 3 millones de pesos. A esto habría que sumar los procedimientos que también ya inició Conagua, COFEPRIS, la Secretaría del Trabajo, etc. La multa que se ha mencionado muchísimas veces, de 40 millones de pesos, que es la que prevé la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, esa hubiera sido aplicada por un juez al término de un procedimiento judicial que no iniciamos, porque el gobierno federal optó por los mecanismos alternativos de solución de competencias y al escrito que recibimos de la empresa donde asume la responsabilidad del derrame y por tanto la reparación del daño al medio ambiente y a las personas. Estaremos informando puntualmente de las multas que en su caso se apliquen por diversas irregularidades cometidas en la operación de las instalaciones de la mina. La multa de 40 millones de pesos es importante comentarla, que es el monto máximo que prevé la ley que se menciona, no será ya aplicada ni por nosotros ni por el juez, porque no va a haber juicio de responsabilidad ambiental. Se optó por utilizar los mecanismos alternativos de solución de controversias, evitar un juicio ambiental largo, como aquí se ha dicho, y atender lo más inmediato, que era el daño a las personas, y cuando tengamos el programa de remediación aprobado por la propia Secretaría, pues comenzaremos con la atención a corto, mediano y plazo del daño ambiental. Comenta también usted qué garantías tenemos del cumplimiento del Grupo México. Pues el propio fideicomiso es un contrato irrevocable de administración en el cual se compromete inicialmente Grupo México a un monto de 2,000 millones de pesos, que pudiera ser mayor, dependerá del programa de remediación y del costo de volver al estado base en que se encontraba la zona antes del derrame del día 6. Comenta usted como ejemplo el caso de Minera Zarco, que es una filial de Grupo México. En diciembre del 2009 hubo contaminación de residuos peligrosos en 80 sitios ubicados en al menos 20 estados de los Estados Unidos. Se trata de la multa más alta aplicada en la historia de Estados Unidos por el Departamento de Justicia. Este es el ejemplo que puse al inicio de mi intervención de la necesidad de migrar del procedimiento que marca nuestra ley con un sistema anglosajón como el norteamericano o el inglés, que la administración aplica directamente la sanción sin agotar un procedimiento judicial tan largo. En el caso también de otro incidente que se ha aquí mencionado, que sin duda se considera la peor catástrofe ecológica de Estados Unidos, fue en abril del 2010, el derrame, como ustedes saben, la explosión de una plataforma petrolera, la Deepwater Horizon, a 80 kilómetros de las costas de Nueva Orleans. La empresa fue British Petroleum, aunque la contratista era la empresa Halliburton. Y también aquí hubo un mecanismo alternativo de solución de controversias. El gobierno de Estados Unidos evitó un juicio y British Petroleum llegó a diferentes acuerdos pagando el daño, que es el más alto en la historia de los accidentes ambientales en el mundo. El monto fue de 37.200 millones de dólares. Lo cito solamente como antecedente de las bondades de migrar de un sistema como el actual cerrado a un sistema abierto. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra para formular comentarios hasta por 3 minutos la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano. Gracias, presidenta. Y yo sí quiero darle el beneficio, por supuesto, el beneficio de la duda a usted, señor secretario, con todo lo que nos está exponiendo. Yo creo que todos deseamos que estas nuevas prácticas que se van a llevar a cabo en nuestro país sean lo menos dañino
o nada dañino para el medio ambiente y mucho menos para la salud de cada uno de nosotros como mexicanos. Yo creo que a nadie le gustaría tener una mala noticia de que al rato ya hay niños con cáncer, niños con malformaciones. Ojalá y no sea así. Es un deseo humano, más que de mi parte como legisladora. Sin embargo, tampoco es un tema de partidos, secretario. Yo creo que tampoco es un tema de que defendamos nuestra postura partidista, porque eso sería absurdo, eso sería no correcto, porque el pueblo de México no está dividido así. Está esperando que sea atendido de manera sana todo lo que quiere. Sin embargo, el manejo de la información a discreción de las sustancias que se van a usar para esta práctica del fracking en el país es lo que genera muchas dudas, es lo que genera preocupación y alarma en el tema ambiental y en el tema de salud. Yo creo que hay un miedo de parte de la gente también común que no nos está escuchando ni nos está viendo, pero que es una expresión que los ciudadanos tienen allá afuera. Va a generar seguramente pánico también en la población, porque todo lo que pueda enfermar asusta. Y más cuando se sabe que esta práctica del fracking en 20 países de primer mundo ya lo prohibieron. ¿Por qué lo prohibieron? Porque no lo han podido regular o no lo han podido controlar. Entonces, yo hace rato decía de los grupos depredadores. Y sí existen, secretario. Muy a pesar de su buena voluntad como persona, como secretario de la Semarnat, muy a pesar de usted, existen esos grupos. Entonces, usted dice, bueno, con respecto a la multa que van a ponerle al Grupo México por el derrame en Sonora, por la contaminación del río, usted dice, bueno, es que nosotros no tenemos suficientes dientes para aplicar la ley o una multa ejemplar que haga que las otras empresas sean socialmente responsables. Bueno, pero también aquí en el grupo, en la Comarnat, aquí con los diputados de todas las fracciones parlamentarias, puede contar usted. Yo más bien diría que estamos en la mejor disposición de darle más herramientas legales si es lo que quiere. Sí, señor. Sin embargo, ¿qué tanto se pueden aplicar esas herramientas? Cuando hay grupos de intereses más fuertes que cualquier herramienta legal, cuando hay más ganas de generar más dinero que generar más beneficios para la salud de la población. Y eso está visto. Eso es una realidad. No podemos ocultar que en nuestro país las prácticas anticonstitucionales, las prácticas ilegales se están dando todos los días porque hay el cobijo de grandes políticos, y hay que decirlo en ese tema. También el tráfico de influencias, la corrupción está a todos los niveles, señor secretario. Yo de verdad espero que usted tenga la suficiente capacidad de inteligencia, porque yo sí le creo cuando dice que quiere garantizarle al país que vamos a estar mejor en el tema ambiental. Ojalá ya a usted se le permita hacer que las leyes se apliquen, porque leyes sí hay. Ahora, con el tema del gas natural, no estamos en desacuerdo. Al contrario, me parece que es correcto que limpiemos lo que estamos usando, y el gas es limpio porque está probado científicamente que es limpio, así como las energías renovables. Esto que la diputada del PAN cuando vimos las leyes secundarias propuso modificaciones a modo de que entrara y se regulara el tema de energías limpias. Y los demás grupos parlamentarios lamentablemente no apoyaron la postura de nuestra compañera diputada. Entonces, el medio ambiente, yo diría que no es un tema de partidos, es un tema de todos. Que algunos lo abanderan, sí, bueno, pues es su forma también de subsistir dentro del gusto de la gente. Sin embargo, no es para un partido, lo vuelvo a decir. Y yo lo exhortaría, señor secretario, a que establezcamos trabajos permanentes con políticas transversales con las demás dependencias.
a fin de diseñar políticas públicas que permitan construir los instrumentos adecuados, pertinentes y eficientes para atender los problemas en materia del medio ambiente y recursos naturales. Nuestro país está enfrentando pues estos problemas, y en aras de frenar el deterioro ambiental, la contaminación y el cambio climático, con nosotros usted puede contar. Y termino diciendo que, lo vuelvo a reiterar, como Semarnat, como titular de la Semarnat, yo no dudo que esta Comisión del Medio Ambiente lo va a apoyar en todo, y mucho más en el tema de presupuesto. Pero le toca a usted, respetuosamente, encabezar que el presupuesto que se le está dando a la Semarnat sea un presupuesto que de verdad ayude a la Semarnat y a la Comarnat, porque hace falta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Corresponde ahora al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, hasta por 5 minutos, y me corresponde realizar la pregunta. Coincido con mis compañeros de que son muchas las cosas que quisiéramos preguntarle y conocer. Sin embargo, centrándome en temas que nos pueden ayudar a convertir en realidad el comentario de mi compañera, la diputada Aída Fabiola, primero decirle que en efecto cuenta con todo el apoyo de esta comisión, si se trata particularmente de hacer que nuestra legislación se vea fortalecida para que podamos realmente garantizar la protección de nuestros recursos naturales y un aprovechamiento sustentable de ellos orientado al crecimiento económico y social de nuestro país. Centrándome en las preguntas, no sé más bien si son preguntas o invitaciones, pero, por ejemplo, hace rato mencionaba el caso de los consejos consultivos de desarrollo sustentable. Yo recuerdo haber participado en 2 ocasiones en estos consejos, y existía un espacio dentro del Consejo de Participación para la Cámara de Diputados y para el Senado de la República. Sin embargo, actualmente esos espacios ya no existen, y creo que sería un tema importante poder retomarlo, porque nos permitiría acompañar a la Secretaría de Medio Ambiente en este proceso de participación ciudadana que se tiene a través del Consejo Consultivo, y además nos permitiría también dar seguimiento a las inquietudes que los integrantes de este Consejo, como representantes de la sociedad civil y de los llamados grupos principales, pues realizan en torno a los temas ambientales. Por otro lado, también comentarle la necesidad de que en la revisión de proyectos destinados, por ejemplo, para las unidades de manejo ambiental sustentable, o incluso los proyectos emanados del anexo 30 del ramo 16 aprobados por esta soberanía, creo que valdría la pena hacer una revisión de los criterios de validación de las áreas de Semarnat, y que fueran criterios unificados, porque de repente dentro de una sola área funcionarios de la misma área aplican criterios diferenciados, y eso hace que los proyectos pues se tengan que acomodar no al criterio de una dependencia, sino más bien al criterio de los distintos funcionarios. Entonces creo que eso nos ayudaría a agilizar muchas de las cosas. Por otro lado, aceptadas las propuestas de poder agendar reuniones, le tomamos la palabra, señor secretario. Yo creo que podemos incluso ir pensando en programar fechas para poder invitar a funcionarios de la Semarnat. De entrada se me ocurren 2 temas que han tenido mucha réplica en esta comparecencia. Uno de ellos, el tema de aeropuerto. Creo que pudieran estar funcionarios tanto de Semarnat como de Conagua, y podríamos incluso convocar a alguien de SCT para escuchar a detalle información acerca de este tema que tanta inquietud tiene entre mis compañeros legisladores. Y por otro lado, desde luego, el tema de fracking. Creo que valdría mucho la pena también poder tener esa presencia de ustedes acá para conocer a detalle cómo se está planteando desde la autoridad ambiental, y también para que ustedes conozcan las inquietudes y dudas que tenemos nosotros. Y finalmente, con esto cierro, tiene que ver con el tema de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que si bien es cierto, como todas nuestras leyes son perfectibles, creo que ahora el señor procurador, que ha estado llevando a la práctica esta ley, con el tema del caso tan mencionado de Sonora, valdría la pena
crear un grupo de trabajo y que nos diga Semarnat, que nos diga Profepa, qué es lo que necesitamos fortalecer de esa ley. Y creo que nosotros como legisladores estamos en la mejor disposición de hacer las modificaciones que sean necesarias, siempre y cuando sea para fortalecerla y para garantizar que su aplicación ponga un alto en estas violaciones a las que incurren lamentablemente muchas industrias en nuestro país. Pero por otro lado también, con todo y los temas que se le puedan cuestionar a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, me parece que a un año de que entró en vigor, se aplica por primera vez en el caso de Sonora, pero han habido muchos casos más en los cuales pudiera ser aplicable y no se ha hecho. Entonces también, para hacer que algo funcione, necesitamos un ejercicio práctico que nos permita decir qué es lo que funciona y qué es lo que hay que cambiar para que entonces podamos tener una ley que sea funcional y que desde el legislativo podamos fortalecer la actuación del Ejecutivo. Finalmente, aunque somos soberanías distintas, aunque existe la separación de poderes en nuestro país, creo que es muy importante tener un ejercicio de colaboración que nos permita no crear leyes de escritorio, sino más bien generar legislación que le permita al Ejecutivo tener un trabajo mucho más eficiente y eficaz, y creo que en eso coinciden tanto ustedes como representantes del Ejecutivo, como nosotros representantes del Legislativo. Entonces creo que podemos orientar ahí algo interesante que nos permita fortalecer esta ley y que realmente pueda tener un ejercicio mucho más contundente. De igual forma, lo estamos haciendo ya con el señor Procurador para el fortalecimiento de Profepa. Entonces creo que hay muchos temas que podemos revisar en ese sentido, y siempre insisto en el ánimo de coadyuvar al fortalecimiento de la legislación ambiental para garantizar el cuidado de estos recursos con los que México tiene la bendición de contar. Muchas gracias. Perdón. Tiene el uso de la palabra. El funcionario compareciente está por 5 minutos para dar respuesta. Gracias, diputada. Sin duda, importantes y trascendentes sus reflexiones. Sí, las tomamos con muchísimo gusto. Déjeme decirle, diputada, que hemos comentado que la ley de responsabilidades necesita dientes, pero la ley de responsabilidades nos ayudó en mucho en el desastre de Sonora. Fue gracias a la ley de responsabilidades que el gobierno federal le exigió a la empresa este fideicomiso. En el curso de la comparecencia, algún colega diputado decía que habíamos negociado con la empresa. Perdón, el gobierno federal no negoció con la empresa. La ley no se negocia, la ley se impone. Y esta ley de responsabilidad ambiental nos ayudó y nos facilitó a exigir a la empresa la creación de este fideicomiso. Entonces, sin duda, habría, como ya lo señalaba el procurador, habría espacios y esquemas para mejorar no solamente esta ley, sino todas las actividades humanas, y sin duda valdría la pena en su momento también revisarlo, pero la ley nos ayudó a exigir a la empresa la creación de este fideicomiso e iniciar de manera inmediata la remediación tanto ambiental como social y económica de los daños que generó este derrame. Sobre el otro tema, diputada, de los consejos núcleos, nosotros tenemos 4 sesiones al año y de hecho hay espacio para el legislativo y se le ha invitado al Poder Legislativo para que asista a estas reuniones. No sé cómo han sido las invitaciones, le ofrezco checarlo y buscarlo, pero desde luego ya está el esquema dado para que el Congreso participe en estos consejos que llevan a cabo, insisto, reuniones, 4 sesiones que llevan a cabo al año. Y finalmente, terminar a la diputada Aida sobre algo que reflexionaba usted hace un momento. Usted decía, y varios diputados lo han señalado, es que hay países en donde el fracturamiento hidráulico no se lleva a cabo. Y yo le diría, diputada, hay países donde no se lleva a cabo porque no lo necesitan. Por ejemplo, Alemania es un país muy rico, ellos no lo hacen pues porque tienen otro tipo de recursos para generar energía renovable, ¿sí? O están haciéndolo a través del gas que están obteniendo de Rusia. Ellos no utilizan, no hacen el fracturamiento hidráulico, pero sí utilizan el gas que proviene de otros países. Ellos tienen esa ventaja. Y otro caso en particular, Francia también prohibió el fracturamiento hidráulico porque ellos usan energía nuclear. Entonces,
Por eso la propuesta que le hacemos, y qué bueno que la presidenta de la comisión está de acuerdo, hay que juntarnos y vamos a discutir las opciones. Yo le garantizo que lo que estamos buscando hoy por hoy no es facilitar o no facilitar el fracturamiento hidráulico, sino poder garantizar que el país tenga gas natural bajo las condiciones ambientales y de seguridad industrial más favorables para el país. Gracias. Gracias, secretario. Rápidamente para formular comentarios, únicamente hacerle un reconocimiento. Estoy enterada de que tienen programado hacer un cambio de edificio que además de generar un ahorro en términos económicos al presupuesto de la dependencia bastante considerable, estará también permitiendo que la Semarnat actúe con plena congruencia en el sentido de que este nuevo edificio al que se trasladan va a eficientar espacios, va a eficientar el uso de energías, va a eficientar el uso de agua. Entonces realmente felicitarlo por esa decisión. Ojalá en todas las dependencias de gobierno federal se generaran estos esquemas que permitan sacrificar a veces comodidad, pero creo que a la larga el resultado es mucho mejor si con ellos se obtienen ahorros en términos presupuestales que se pueden destinar a programas ambientales que se requieren en nuestro país, y por otro lado además abonamos a reducir la huella de carbono de estas dependencias. Secretario, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Esquivel Salpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Un saludo a los medios que todavía nos están aguantando aquí después de tantas horas en esta comparecencia. Señor secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, buenas tardes. Señor Guillermo Jaro Velches, Procurador Federal de Protección al Ambiente, muy buenas tardes. La Profepa, el organismo encargado de proteger el medio ambiente, permanece silente ante denuncias contra poderosos empresarios. Pareciera ser protector de las empresas y no del medio ambiente. En el Salto Jalisco, más de 300 personas han muerto por la contaminación del río Santiago, por las descargas de múltiples empresas de la zona industrial de Guadalajara, Jalisco. ¿Por qué razón no han realizado acciones para que las empresas dejen de descargar sus desechos al río? ¿Por qué no se ha realizado ningún tipo de saneamiento? En San Luis Potosí, la empresa New World Minera San Javier opera sin permisos desde el 2007. No obstante, el 9º Tribunal de Circuito en materia fiscal y administrativa sentenció la anulación definitiva de los permisos y ordenó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente cancelar las obras. Sin embargo, tras 5 ratificaciones que precisan el cierre de la primera sentencia, la Profepa no ha acatado las sentencias y sumando a que ha tenido varios derrames de cianuro donde no se ha visto a la Profepa en este tema. 2. ¿Qué razones, señor Procurador Guillermo Jaro, puede dar para que esta empresa esté operando de forma ilegal desde el año 2007? ¿Tuvo conocimiento la Profepa de los diversos derrames de cianuro, de sodio que reporta la población? Otro caso, la empresa minera de capital inglés e indio, ArcelorMittal, extrae hierro en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. El problema con esta empresa no es el desbordamiento de la presa de Jales. Descaradamente arroja sus desechos químicos a las fuentes de agua. Luego se encausan a un arroyo que va a dar al río Las Truchas y posteriormente al río Acalpican y al arroyo del El Bordonal, causando fuertes inundaciones en las colonias Las Truchas y El Cerrito, que están pegadas a la laguna, así como al Valle Bonito. Los habitantes de esas comunidades cercanas a esta están en constante peligro por las frecuentes explosiones, el colapso del sistema de drenaje, la contaminación de agua y en general el deterioro del medio ambiente, con consecuencias graves a la flora y la fauna, y sobre todo los aproximadamente 40,000 habitantes de la Mira, que viven el deterioro a la salud por la contaminación al medio ambiente que ocasiona la enorme mina a cielo abierto que se extiende en sus cercanías. Niños y adultos están sufriendo las consecuencias de las afectaciones por la mina. La tierra simbra y hay un intenso olor nauseabundo que se respira adentro y fuera de las viviendas porque las aguas residuales no tienen salida
al estar colapsado el drenaje. Drenaje que instaló el ayuntamiento, pero que por las descargas que realiza la empresa minera en la presa de Jales, subió de nivel y produjo un sedimento contrario a desnivel de las aguas. ¿Por qué la Profepa no ha realizado inspecciones a esta empresa? ¿En caso de que las hubiera realizado, podríamos tener un reporte de parte suya? Le solicito de la manera más atenta que acuda a realizar las inspecciones necesarias, ya que acaban de reportar la muerte masiva de caimanes en la Barra de Santa Ana, o también llamada Barra del Caimán. No podemos ser omisos en la afectación a la salud, donde la población sufre desde llagas en la piel por contacto en el agua y diversas enfermedades crónico-degenerativas. Tengo aquí unas fotografías que le quiero hacer llegar, señor secretario, de lo que ocurre precisamente como consecuencia de la falta de cumplimiento con las normas de esta empresa. En Angangueo, también en el municipio de Michoacán, donde se encuentra el santuario de la mariposa monarca, se otorgaron concesiones mineras. Las manifestaciones de impacto ambiental que presenta la minera México ya fue aprobada. ¿Cómo se puede aprobar un proyecto a menos de 1 kilómetro del santuario de la mariposa monarca? Área protegida por tratados internacionales, si bien el método de extracción no es a cielo abierto, sí es invasivo, ya que la extracción será por medio de túneles de gran tamaño. No estamos hablando de la antigua minería, es minería de vanguardia, donde habrá montañas de desechos de material estéril, con la acción de los vientos contaminará el santuario. Y ni hablar del gran desastre del Cananea en Sonora. Este derrame no es un accidente, es consecuencia de la falta de inspección de las autoridades ambientales, del paraíso de corrupción e impunidad con la que operan toda la mega minería en México. En el año 2014 se asignó a la Semarnat 6.227 millones de pesos y para el año 2015 solo aumenta casi 1,000 millones de pesos. Sin duda, es mucho dinero, pero la Profepa argumenta que tiene pocos recursos para cubrir todo el territorio, lo cual implica mucho personal especializado y herramientas de apoyo. ¿Alcanza el recurso para que la Profepa pueda dar el seguimiento que se necesita para tener la seguridad y justicia ambiental que se requiere? Con el desastre de Sonora y los pequeños ejemplos que aquí cito, ya que hay muchas más afectaciones por todo el territorio nacional, podemos asegurar que es inoperante la Semarnat y que el acceso a la justicia ambiental es totalmente irreal. Nos preocupa también que con la reforma energética y la extracción de hidrocarburos como la fractura hidráulica, las empresas puedan contaminar en total impunidad, sin ninguna responsabilidad ambiental, dejando el terrible saldo de destrucción y como consecuencia daños a la salud humana. ¿Cuáles son las razones para no dar seguimiento ambiental a las empresas? Señor secretario, ¿podría decirme, ya que no hay información formal disponible por la Semarnat, solo en medios de difusión, que pretenden extraer formato de Comandú, Baja California, y que están operando sin haber presentado una manifestación de impacto ambiental, ya que cuentan con los permisos de la Secretaría de Economía, por lo que podemos asegurar que este proyecto es una realidad y que los habitantes han podido constatar la presencia de barcos que se encuentran operando para la extracción de minerales del subsuelo marino? ¿En qué forma se autorizó la exploración y explotación de la minería submarina en Baja California Sur, lo que podría dañar severamente el mar de Cortés y generar consecuencias graves a la fauna marina? Por último, señor secretario, el pasado mes de julio fueron detenidos 15 ejidatarios en la comunidad de Olbox, Quintana Roo, que talaron manglar y se le fincó responsabilidad penal ante probables delitos ambientales, en contraposición con el megaproyecto Dragon Mar en la misma entidad, en la que operó una gran devastación documentada e ilegal y recientemente validada por la Profepa. Aún no se inician procedimientos administrativos contra los funcionarios responsables por omisión ni penales por delitos ambientales. ¿Qué criterios tiene la Profepa para denunciar a la PGR probables delitos ambientales en la aplicación del propio Código Penal Federal y legislación ambiental? Por sus respuestas, muchísimas gracias y por su paciencia también, señor. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el funcionario compareciente para dar respuesta.
Sí, gracias, diputado. Le respondo brevemente un par de sus comentarios. En primer lugar, la mina Angangueo, que usted señala en la zona de amortiguamiento de la mariposa monarca, tiene una manifestación de impacto ambiental que se autorizó en el 2007. La mina ya no está operando porque pidieron una modificación a la manifestación de impacto ambiental y la negamos. Yo le puedo autorizar y garantizar que esa manifestación de impacto ambiental no se va a autorizar porque está en la zona de amortiguamiento de la mariposa monarca. O sea, no le informaron mal ahí su gente. Otra más, diputado, lo de Comondú, gracias que me lo comenta, no teníamos conocimiento, pero hoy mismo, y aquí le doy indicaciones al señor procurador para que mande inmediatamente una inspección. Si usted me puede dar más datos al respecto, le ofrezco que inmediatamente mandamos verificar qué está pasando en Comondú, en esa mina en particular a la que usted se refiere. Y finalmente, la minera San Javier, a la que usted también hace referencia, tiene dos manifestaciones de impacto ambiental, una del 2011 y otra del 2012. Está operando en base a las manifestaciones de impacto ambiental que la autoridad en ese entonces le otorgó. Y le paso el micrófono al procurador.